Dios quiere que los que servimos en la casa del Señor nos preparemos. Y hay muchas formas de prepararnos para servir al Señor. Pero, gloria a Dios por las personas que están muy preparadas para servir al Señor. Pero a veces Dios no quiere que estemos tan preparados. Porque a veces esa preparación es que yo estudié en 3 institutos, es que yo he tomado curso de esto y de esto y de esto y curso profético, es que yo he leído muchos libros, es que, en fin, casi he sido educado a los pies de Gamaliel, como el apóstol Pablo. Bien, ¿qué quiero decir? ¿Que debemos prepararnos para servir al Señor? Sí, amén, debemos prepararnos. Pero lo que debemos tener mucho cuidado es que tanta preparación, ¿verdad? Tantos seminarios, tantos estudios, tantos discipulados, no vengan a estorbarnos y luego ponemos mal nuestro corazón y nuestra fe en esa preparación y no dejamos que Dios dirija nuestro servicio al Señor. Lo que sí puedo decir es que el reino de Dios, la iglesia de Dios, tiene un gobierno. Por eso es un reino, porque tiene un gobierno. La iglesia tiene una cabeza. O sea, Dios mismo, Cristo mismo, el Espíritu Santo mismo, son dueños de la iglesia. Son dueños de tu vida, vamos. Son dueños de tu ministerio, de tu servicio a Dios. Entonces, sí, hay que prepararnos, sí. Es que yo ya leí 20 veces la Biblia. No importa. El hecho de que nos hayamos preparado mucho es peligroso, ¿eh? Es peligroso porque luego entonces vamos a depender de nuestra preparación, ¿sí? Nos sentimos tan preparados que ya no necesitamos oír la voz de Dios. Nos sentimos tan preparados, ¿verdad? Que pues ya no necesitamos al Señor, ¿verdad? Entonces queremos hacer nuestro ministerio, nuestro servicio a Dios, apoyándonos en nosotros mismos, lo cual es pecado delante del Señor. Entonces, a ver, la iglesia tiene un Señor, la iglesia tiene un dueño, la iglesia tiene un gobierno establecido por el Señor y el que dirige la iglesia es el Señor. El que está todos los días al tanto de la iglesia es el Señor. Lo que tenemos que hacer es la voluntad del Señor de la iglesia, no nuestra voluntad en el ministerio o en el servicio que estemos haciendo en nuestra congregación. Esta es la lección número 28 y en ella yo quiero dejar bien claro que los que servimos al Señor tenemos que depender de Dios para el trabajo que se nos ha asignado. O sea, necesitamos la guianza del Espíritu Santo, la guianza del Señor. Todo eso así está en la palabra del Señor. Hay muchos versículos en la palabra del Señor y muchos pasajes donde vemos que era el Señor mismo quien estaba dirigiendo la iglesia. Entonces dice, por ejemplo, en el libro de los Hechos 10:10, vemos ahí que está Pedro, acuérdate de la visión, y está ahí en la azotea y entonces una voz le dice, ¿verdad? He aquí 3 hombres te buscan. Baja y ve con ellos, porque soy yo quien los envía. El Espíritu Santo guiando, ¿verdad? A Pedro en aquel trabajo espiritual que tenía que hacer. Y hay muchas escrituras también en Hechos capítulo 13. Estaban aquellos ahí ministrando, estaban orando al Señor. ¿Y qué pasa? De pronto viene una palabra del Señor. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Ahí está, dando instrucciones el Señor, ¿eh? Y hay muchos pasajes. Dice que iban y hacían milagros y todo, ayudándoles el Señor. El Señor se manifestaba en la obra que iban haciendo. Entonces, a ver, es Dios quien está al frente de la iglesia. Punto, que no se diga más. ¿Sí? Es Dios el que manda en la iglesia. Punto, que no se diga más. Ya. No eres tú. No soy yo. Exactamente no es, digamos,
el apóstol, no es el pastor. Claro que está al frente y tiene la autoridad de parte de Dios. Eso no lo voy a discutir. Claro, esto es así. Dios lo estableció así. Pero lo que quiero decir que no importa si eres apóstol, si eres pues la hermana que está al frente del grupo de damas o el hermano que está al frente de la alabanza, eres el que está al frente de los jóvenes, no importa, no importa. Sí, tienes una responsabilidad y tienes autoridad dada por Dios, sí. Pero tú te tienes que dejar guiar por el Espíritu Santo. Es el Señor quien te va a guiar. Entonces, no es que estemos ahí nada más para hacer lo que nosotros querramos y planear lo que nosotros querramos. No, no es así, ¿verdad? A Felipe también estaba dormido y levántate, vete al camino que va de Jerusalén a Gaza, ve allí, y ya cuando llegó allí venía un carruaje, acércate al carro, y se acercó. Es el Señor quien da las instrucciones, y tenemos muchas más. En Hechos capítulo 16 vemos cómo que quisieron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió, les dijo que no. Entonces cuidado, no todo lo que tú quieres hacer en la casa del Señor, en la obra de Dios, no todo está permitido por Dios. A veces son cosas que uno desea hacer, que yo quisiera hacerlo, que a mí me parece que eso estaría bien. Sí, pero no es así. Día a día, todos los días hay que preguntarle al Señor sobre lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ahora, te repito, ahí en el marco de la responsabilidad que tú tienes, pregúntale al Señor, tienes que orar. Y a veces hasta tienes que esperar una confirmación de parte del Señor y esperar el tiempo del Señor. Entonces, lo que te quiero decir es que, bueno, gloria a Dios porque estás sirviendo ahí en tu iglesia, sí, pero, lo que se te ha encomendado que hagas ahí en la iglesia, hermano, no lo hagas en tus fuerzas, no lo hagas en tus fuerzas. Es mejor hacerlo en el poder de Dios. No lo hagas con tu sabiduría humana. No. Es mejor trabajar con la sabiduría de Dios. No es lo que tú quieras hacer. No, es lo que Él quiera hacer. No es que lo hagas como a ti te gusta. No, es como le guste al Señor. Es como, déjame ponerte un ejemplo bien sencillito, ¿no? El que va a cantar ese domingo en el culto o entre semana, va a cantar. Y entonces, al momento de escoger los cantos, pues escoge el canto que le gusta a su mamá, el canto que le gusta mucho a su hijo, el canto que le gusta a él. Oye, qué tremendo. A ver. ¿Qué cantos estás escogiendo para alabar al Señor? Los que te gustan a ti, no son los que te gustan a ti. Son los que el Señor quiere ministrar ese día a su pueblo, ¿verdad? Que ese día su pueblo le cante al Señor. No estás para complacer a tu novia, para complacer a tu hermana, a tu familiar. No. Déjate guiar por el Señor para esa lista preciosa de cantos. Es un ejemplo muy sencillo, pero que ocurre mucho en la vida de la iglesia. Entonces, no uses estrategias humanas, ¿ok? Usa las estrategias de Dios. Acuérdate que también David que quería hacer un templo, ¿verdad? Y pues era lo que tenía en su corazón, pero Dios no se lo permitió. Y dijo, no, porque tú has derramado mucha sangre, ¿verdad? Entonces, otra vez, servimos en la iglesia, servimos en el reino de Dios, servimos en la casa del Señor, sí, de acuerdo, pero la palabra del Señor nos enseña que el reino de Dios tiene un rey. Aleluya, gloria sea su nombre. Hay un Señor en la iglesia. Amén. Entonces, ya que Él nos invita en su misericordia a servir, bueno, pues adelante, ¿sí? Hay que hacerlo para Él, y como Él quiere. Entonces, no te mandas solo, y olvídate de tu preparación. No estoy yo siendo despectivo con la preparación que tenemos, ¿verdad? Con la preparación que tú también tienes. Gloria a Dios por ello, sí. Pero no bases tu servicio a Dios en la preparación que tú tienes, A lo mejor en el instituto se te enseñó de alguna manera, ¿verdad? Y hablar de una forma y todo, aconsejar de una manera. A ver. Pero, no. Si vas a predicar entre semana o el fin de semana, se te encomendó una palabra del Señor, ¿sabes qué? Bueno, pues entonces pregúntale al Señor cuál es el tema.
¿De acuerdo? Entonces, no, es que este tema a mí me sale bien bonito. Pues no le hace que te salga bonito. Es que este tema yo lo domino mucho. Sí, sí, pero pregúntale al Señor si ese es el tema, ¿eh? ¿De acuerdo? Y hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si vas a delegar una responsabilidad en alguien, pues pregúntale al Señor. El Señor Jesús se apartó cuando iba a escoger a los apóstoles y le preguntó al Señor quiénes eran las personas que iban a ser su equipo de trabajo, ¿eh? Entonces, si vas a ir a alguna parte, a lo mejor Dios no quiere que vayas, tú quieres ir y Dios no quiere. Entonces, otra vez, no es lo que tú quieras, es lo que el Señor quiera. Entonces, todo servicio que demos en la casa del Señor hay que basarlo precisamente en una relación día a día con el Señor para que Él te vaya guiando en todo lo que vas a hacer. ¿Quieres hacer un evento? Pregúntale al Señor si Él quiere. Los dineros, ¿cómo los vas a gastar? Pregúntale al Señor cómo vas a distribuir ese dinero. Si vas a hacer la compra de algún terreno, si quieres, vas a hacer algún viaje, si subes a un hermano a servir o lo bajas, todo eso hay que preguntarle al Señor. No es que este hermano, déjame decirlo como decimos en México, este hermano, no sé, me cae gordo, no sé, ya me está molestando mucho y entonces en mi carne, pues yo lo disciplino y ya no lo dejo servir al Señor, en mi carne. Pero a lo mejor el Señor todavía quería que él estuviera al frente sirviendo. Aleluya. Cuidado con eso, ¿eh? Entonces, tenemos que dejarnos guiar por el Señor. ¿Ok? Si vamos a aconsejar a alguien, por ejemplo, también, pues pregúntale al Señor qué consejo, qué palabra, qué versículos tienes tú que llevar preparados. Hace tiempo estaba yo en mi casa y llegó un hombre y antes de que él llegase yo estaba leyendo la palabra del Señor y 2 versículos ahí en ese momento el Señor me dijo antes de que él llegara que se los diera a él y eran 2 versículos que no, nada tenía que ver a mi juicio, pues eran 2 palabras demasiado sencillas, ¿verdad? Y bueno, en el momento que aquel hombre llegó, entró a mi casa todo y antes de que hablara le dije, mira, lee estos 2 versículos. Los leyó y empezó a llorar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Verdad? ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y empezó a llorar. ¿Por qué? Porque las ovejas son del Señor, hermano. A esos a los que le servimos en la casa del Señor, le pertenecen al Señor. Él dio su vida, Él dio su sangre. Él es el que los salvó, no tú. Él es el que los sana. Él conoce sus corazones. Él conoce los tiempos, las vidas de ellos. Nosotros no los conocemos. Nos congregamos ahí, nos vemos en la iglesia y a veces algunas ocasiones fuera de la iglesia, pero el que verdaderamente conoce las vidas, es más, mira, Él los ama más que tú. Si tú sirves a los niños ahí, ¿ok? Él ama a esos niños más que tú. Aleluya. Y Él conoce los planes que tiene con esos niños, con esas niñas que están ahí en la casa del Señor. Aleluya. Por eso, otra vez, la iglesia donde servimos tiene un Señor, ¿ok? Tiene un Rey. Alabado sea su nombre. Y a Él servimos. Entonces, ok, sigue sirviendo al Señor, hermana. Hermano, sigue sirviendo al Señor. Cualquier profecía, pregúntale al Señor si la puedes dar o Él no quiere que la des. Si vas a cerrar o vas a abrir una célula, también hay que preguntarle al Señor. No es nada más una decisión así nuestra personal. No siempre es así, ¿eh? Si vas a nombrar a alguna persona para que sirva, acuérdate cómo los apóstoles le preguntaron al Señor y cuando Judas pecó, ¿verdad? Y bueno, y el Señor escogió ¿a quién? A Matías. Entonces, como ves, a ver, hasta para entrar en un ayuno, pregúntale al Señor. Bueno, en la vida diaria, todo lo que quieras hacer, en la casa del Señor, para la obra del Señor, tengamos mucho cuidado. Hagámoslo de corazón, hagámoslo para el Señor, preparémonos de 1000 maneras para servir a nuestro Dios, pero que esa preparación nuestra no nos venga a estorbar, ¿ok? Tenemos que tener una relación con Dios, preguntarle al Señor. Mira, yo le he preguntado al Señor para estos estudios bíblicos que estoy subiendo, ¿eh? Entonces, necesitamos la guianza del Señor, la guianza del Espíritu Santo para hacer la obra del Señor en su casa, en su iglesia. Dios te bendiga, hermano.